de Buenos Aires y la recibimos nuevamente. Hemos tenido el placer de tenerla aquí en nuestra provincia varias veces. Es autora, coautora de libros que para nosotros son muy conocidos y los hemos trabajado. Por ejemplo, transitar la formación pedagógica, la evaluación significativa, gestionar una escuela con aulas heterogéneas, entre otros. Entonces, doctora, quedamos con usted. La recibimos entonces con un fuerte aplauso, agradeciéndole que también se haga presente con nosotros. Hola, hola. Bueno, qué emoción, qué lindo estar acá y participar de esta celebración. La verdad es que ayer justamente comentaba eso, de que se vive esta instancia como una celebración y me parece que eso es hermoso, sobre todo pensando en la transformación de las escuelas cordobesas. Así que, primero que nada, agradecer la invitación. Para mí siempre es un placer estar acá. La verdad es que vengo muchas veces a distintos lugares, no necesariamente a Córdoba capital, y entonces me encuentro acá y reconozco algunas caras con las que nos hemos encontrado en otros momentos y en otros lugares. Y yo, bueno, la verdad es que, por supuesto, mientras venía en el avión, estoy haciendo algo... gracias. Mientras venía en el avión, digo, yo venía con una presentación, la que hice antes de venir acá, pero en mi aspecto como curioso, yo estuve ayer escuchando a Lila, hoy escuchándolo a Bernardo, antes estuve dialogando con Gabriela. La verdad que esta presentación que yo armé no es solo mía, ¿sí?, sino que es mía en interacción con los distintos actores que han formado parte de toda esta trama. Incluso con los años que hace que lo vengo escuchando al ministro pensar la educación aquí en Córdoba. Y entonces quiero decir, y esto ya sí es parte de la presentación, que como yo escuché lo que fue aquí pasando, lo primero que les digo es que yo voy a hablar del cómo, ¿sí? En palabras de Bernardo Blechmar, yo voy a hablar del cómo. Me voy a meter en el aula. Voy a hablar de cuestiones que son afines a todos los que estamos sentados acá en relación con lo que pasa en el aula o en los momentos antes de dar una clase, lo que pienso, todas las ideas que se juegan en relación con eso. Y también como parte del modo en el que yo pienso las situaciones de aula, yo me apoyo mucho en una idea de Verónica Edwards, una autora chilena que hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar, leí un artículo que decía: la forma también es contenido. La forma en la que enseño es parte del contenido de la enseñanza. Y entonces yo armé esta presentación como con esa premisa. Y acá, en esto que yo puse acá, son los papelitos que me anoté de lo que dijo Lila ayer, que yo quería retomar hoy, pensando que para ustedes es como un continuo, ¿no? O sea, escuchamos ayer a Lila, después a Gaby, antes a Horacio, ahora a Bernardo, Gabriel, bueno, no me acuerdo los nombres de todos, pero con todo esto vamos construyendo una trama. Y ayer Lila dijo algo que es diseñar con convicción. Entonces, el diseño de lo que yo estoy presentando hoy tiene que ver con mis convicciones pedagógicas. Y hay algunas de estas cosas que yo les quiero compartir. Y lo primero que les quiero decir es que cuando estaba en Buenos Aires armando esto, yo dije, yo quiero empezar a pensar la enseñanza con algo que sea significativo. Para mí es muy importante pensar una analogía, incluso una metáfora que me permita estructurar. Y entonces pensé, bueno, vamos a transformar, pero en la enseñanza hay algunas cosas que son tradiciones.
Y se me vino, no me pregunten por qué, porque esa es la parte que uno, qué sé yo, digo, tiene que ver con la biografía, con quién es cada uno, se me vino la representación del poroto, de la germinación del poroto. Yo como alumna de escuela primaria, por supuesto que armé mi germinación del poroto, como maestra de escuela primaria, también la llevé adelante. Mis hijos han en la escuela germinado los porotos. Y creo que esta es una práctica que cualquiera de ustedes debe tener presente, ¿no? Y que tiene un sentido, ¿no? El sentido histórico, biográfico de la germinación del poroto, algo que permanece a través de los años. Y ustedes se preguntarán, pero Gachi, ¿por qué vas a traer la germinación del poroto, que es viejísima, ya lo estás mencionando, a una conversación donde la idea es hablar de transformación y de innovación? Porque en la germinación del poroto hay toda una idea de transformación, ¿sí? De cómo empezamos de una semillita a la plantita que creció. Y esta metáfora del jardinero, del crecimiento, de lo que se cultiva, también es una metáfora muy presente en el marco de quienes somos docentes y de quienes llevamos adelante la enseñanza. Y para mí es una metáfora que es relevante, ¿sí? Porque habla de cuidado, habla de un tiempo, habla de crear condiciones. Y entonces yo voy a usar cada una de estas imágenes, ¿sí? Pensando que esta es el inicio y que acá estamos casi en el cierre, para contarles cuestiones que no son ni creadas por mí, ni inventadas por mí, sino que es producto de todo el trabajo de los equipos técnicos de la provincia de Córdoba, del intercambio que sé que hubo con cada uno de ustedes y de los que está acá, porque esta política pedagógica ha sido construida entre todos, o por lo menos entre muchos. Entonces, la imagen de la semillita dentro del algodón es cómo creo condiciones, ¿no? ¿De dónde partimos para pensar esta transformación? ¿Cuáles son las condiciones que están sosteniendo, las convicciones, en palabras de Lila, que están sosteniendo esta transformación? Y ahí yo identifico que, de nuevo, puede haber otras miradas. Esta es la mirada que yo tengo respecto a este proceso. Hay una categoría central, que es la idea de la escuela posible, ¿sí? Miren, cuando uno dice la escuela posible, fuera de este auditorio, cada uno puede entender lo que quiera, ¿sí? La escuela que puedo, ¿no? Desde un lenguaje más coloquial. Pero a mí me interesa traer que acá en Córdoba y en esta propuesta de transformación, la escuela posible es una categoría político-pedagógica, ¿sí? Y que lo que intenta es resignificar ese proceso que cada institución educativa va a llevar en función de esa transformación, que siempre es situada. Esto me parece importantísimo porque no es una fábrica de hacer chorizos, no es una política que se dice hagan esto y todos hacemos lo mismo, no es la simultaneidad sistémica que hablaba Bernardo, que era una idea para cuestionar, sino que es esta idea de que en cada escuela el equipo directivo, el equipo pedagógico, los docentes, incluso y por qué no, las familias y los estudiantes, podemos identificar algunos aspectos que querramos llevar adelante de otra manera y que impliquen una mejora. Por supuesto, hay que definir cuál es esa mejora y hay que ver ese qué en el que nos ponemos de acuerdo, tomándolo a Bernardo, y el cómo lo llevamos adelante. Pero partimos, digo, acá el algodón o el secante, es esa idea de escuela posible y para mí ideas centrales tienen que ver con esta idea de los aprendizajes para la acción. Esto ya nos está indicando un posicionamiento. Basta de enseñanza memorística innecesaria. No digo basta de todo, ¿no?
de aquella que es innecesaria. El concepto que nosotros estamos proponiendo ahora, que propone la provincia de Córdoba, digo, pero en mí también como pedagoga es como el norte, es la idea de lograr aprendizajes profundos. Cuando digo aprendizaje profundo, de nuevo, de la puerta para afuera, todos podemos decir sí, porque es buenísimo que haya aprendizajes profundos. Pero, ¿cuál es el concepto que está definiendo la idea de aprendizaje profundo? Es la comprensión y no la repetición mecánica. Entonces, el norte de cómo llevar adelante esto en las aulas es cómo hago que mis alumnos entiendan, comprendan eso que hacen. Ese aprendizaje profundo, obviamente, que es flexible. ¿Por qué? Porque Juan puede mostrarme lo que entendió haciendo un dibujo. Y Marina me lo puede mostrar contándome de qué se trata. Entonces, digo, este ejemplo claramente hace referencia a la enseñanza para la comprensión y a las distintas puertas de entrada e incluso a las distintas inteligencias en términos de Perkins y de Gardner que se ponen en juego, pero la idea es de un conocimiento que se construye, que sea flexible y que me sirva para actuar, ¿sí? Para hacer algo. Ese hacer algo, por supuesto que va a ir mutando. En el nivel inicial, el hacer va a tener una característica más protodisciplinar y en la escuela secundaria, incluso en el egreso de la escuela secundaria, de las escuelas profesionalizantes, por ejemplo, las escuelas técnicas, van a tener que ver con un hacer que incluso está pautado en términos de competencias para llevar adelante. Esto, además, se conjuga con otra idea, que es la idea de transferencia. Un aprendizaje profundo es aquel que yo puedo poner en juego en otros lados y no solamente en la escuela, ¿sí? Por supuesto, cuando hablamos de transferencia aparecen un montón de aportes desde la psicología, ¿no? Es bastante compleja la idea de transferencia, pero tal como aparece en los documentos, y lo traigo porque creo que es como una pauta también, esto va más fuerte y más, ¿es por cómo yo me lo alejo? O sea, ok. Entonces, algo, un estudiante, un alumno lo puede transferir si lo puede explicar con sus palabras, si puede dar ejemplos, si puede aplicar ese conocimiento en un problema nuevo o en la creación de algo nuevo, si puede relacionar ese concepto con otros que sabe de antes o con su propia biografía o sus experiencias, si puede proponer preguntas propias acerca del tema, si puede representar eso que sabe con una imagen o analogía, si puede explicar por qué es importante y establecer conexiones personales. Si se lo puede enseñar a otros, si se siente confiado con ese conocimiento. Fíjense qué interesante este abanico y cómo nos libera de que conteste la definición correcta, ¿sí? Que yo le pregunte qué es el Estado y lo conteste con las palabras exactas. En tiempos anteriores, digo, quizás ahora también, pero digo, una evaluación era una pregunta acerca de un concepto y si el estudiante te lo explicaba con las palabras, le bajaba puntos. Entonces, salvo que eso sea parte de un criterio de evaluación explícito, utilizar las palabras o el concepto según tal autor, según tal libro, según lo que sea, si lo explica con una imagen o con una analogía, si lo puede decir con un ejemplo, me está mostrando que lo comprende. Y fíjense esto, qué interesante en términos de pensar la diversidad en las aulas, ¿no? Y de que cada uno pueda mostrar de la forma en la que se siente más confiado, que comprende aquello que aprendió.
Esto tiene un montón de aristas, no lo voy a desarrollar ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí yo lo llamo configuraciones. ¿Qué configuraciones en las aulas puedo llevar adelante para que eso suceda en la escuela? Y ahí aparece una idea que Meli Furman la ha tomado mucho, la idea de menos es más. Y cuando hablamos de menos es más, estamos diciendo que bueno, que por ahí no vamos a cubrir todo, pero que va a tener más profundidad, esto va a favorecer más la comprensión, va a haber menos cantidad de temas y más tiempos para trabajar para cada tema y menos conocimiento inerte en términos de enseñanza para la comprensión y más comprensión. Conocimiento inerte, aprendido, evaluado, olvidado. Y entonces, claro, esto es bastante un ovillo a desenredar, porque es muy lindo decirlo, ¿cómo lo llevo adelante? Esta idea de menos es más, por supuesto que se va a jugar diferente en el nivel primario, en el inicial y en el secundario. En el secundario siempre y sobre todo en los últimos años de escuela secundaria la cobertura es relevante. En el nivel inicial o en el primer ciclo de escuela primaria tenemos mayores posibilidades de hacer selección y de profundizar y la cobertura quizás no es lo que más pesa en la balanza. Todo esto igual depende de cada escuela y de esta perspectiva situada. Y la otra cuestión es la tensión entre la extensión y la profundidad, que es una tensión típica de la escuela en general, conceptualmente, y de la escuela situada, de cada una de las escuelas, de los estudiantes que tengo, de los recursos que tengo, ¿no? De todo eso que sucede y que cada uno de nosotros sabemos que sucede en nuestras aulas. Esto no es algo que vamos a poder solucionar, ¿sí? No es un problema que entra un input y en un output ya tengo la solución, no. Vamos a transitar esta complejidad, pero que igual ya la venimos transitando, ¿no? No es una complejidad nueva. Y entonces ya voy a la segunda parte de la germinación del poroto, con todas esas condiciones que teníamos, ¿no? El secante, la agüita, la semilla, todo esto. Ahora pasamos a la germinación, el crecimiento de las primeras raícitas de esta semilla. Y entonces yo dije, me voy a meter en el cómo, me voy a meter adentro del aula. Ni que hablar que la tarea de planificar es la tarea que nos define como docentes, ¿sí? Del modo que cada uno la lleve adelante, con las pautas que la escuela ponga o no ponga, digo, pero es una tarea que nos define como docentes. Entonces yo lo que quiero traerles en esto del crecimiento y del cómo es que cada uno de nosotros tenemos una idea o varias ideas en conjunto acerca de lo que es planificar. Yo traje algunas imágenes y les pediría, ¿no?, con cuáles me identifico, con una, con más de una, con todas, en distintos momentos y por qué. La primera que traigo es la imagen del GPS. Yo planifico, veo dónde tengo que llegar y de algún modo organizo ese recorrido, ¿no? Esa idea de planificación donde tengo un objetivo claro y hay distintas posibilidades según la ruta que elija para llegar a ese lugar. Ahora, también es cierto que cuando yo entiendo como el GPS hay siempre una ruta principal, ¿no? Después te marca, esta es similar, por esta también se puede, pero el pensamiento hegemónico del GPS es vamos por esta ruta, porque es la más corta, porque es la más rápida, porque no pagas peaje, qué sé yo, digamos los criterios que se ponen en juego. Esto lo señalo como una advertencia también. La otra idea de planificación es rompecabezas, ¿sí? Son piezas que tengo que unir. Este tema con este, con otro, con mis alumnos, y planifico en función de tratar de encajar un rompecabezas. Acá quiero hacer la salvedad que el rompecabezas, las piezas,
la forma de las piezas está preestablecida, o sea, yo no tengo injerencia con cuál es la formita, y lo que se arma también está establecido. Y hay una única forma correcta de armarlo, ¿sí? En términos de idea acerca de la planificación. La otra es que obviamente todos hemos pasado por este momento, sobre todo octubre, noviembre, ¿no? Viendo cómo hago para que me entre todo y cómo voy empujando, pero bueno, también es parte del concepto de planificar. Por último, en esta selección que hice, dejé afuera un montón de imágenes, ¿no? Esta imagen que tiene como la intencionalidad de mostrar una construcción, una idea previa, herramientas, un boceto de lo que se quiere llevar adelante. Y entonces la pregunta es, ¿cuál de todas es la nuestra o son todas? Y acá les pido a uno o dos. Yo voy a repetir para que se escuche en la grabación, en los que nos están siguiendo, para que lleguen esas ideas, pero eligen alguna, eligen más de una. ¿Qué les hace pensar? ¿Pondrían otra imagen? ¿Quién se anima? Bien. Muy bien. Hermoso. Perfecto, lo voy a repetir para quienes no están escuchando. Acá la compañera dice, a mí me gustó la del GPS, pero le agregaría el recalculando. No solo las otras rutas, que está bien, que van a aparecer, sino el recalculando. Me parece hermosísima como idea, porque esa idea da cuenta del transitar. No es estoy parada acá y tengo que llegar acá y cuál es la mejor ruta, que puede estar súper bien, sino que es en función de lo que fue pasando que se me ofrece la posibilidad de recalcular. Me encanta y lo voy a retomar en un momento ahora, ¿sí? ¿Alguno más que quiera o alguna más que quiera compartir alguna idea respecto de estas imágenes o de otras que se les ocurran? Bien, lo retomo por acá, perdonen que reitere, pero es para que el resto que nos está mirando por otro lado lo pueda comprender. Acá la compañera dice, esta idea, la idea de la construcción, porque da la perspectiva de la inclusión de otros actores, la perspectiva incluso de la construcción, esta idea de que cuando uno planifica, como diría Jackson, no planifica para uno, sino con una presunción de auditorio y de cuáles van a ser los aspectos centrales que se van a llevar adelante en el marco de esa definición, de ese diseño. Allí quiero agregar es que claramente en esta idea de construcción también yo puedo planificar algo anticipadamente, pero en la vorágine me doy cuenta que esta ventana acá no me funciona y en función del diálogo que trajeron tanto Bernardo como Lila ayer, puedo ir reformulando. Bien, esto que yo hice acá de pensar imágenes y problematizarlas
también tiene que ver con desnaturalizar y de ese extrañamiento en relación con tareas que son absolutamente cotidianas. Y entonces uno diría, a esta semilla, además, para que germine, en términos de la planificación, le tengo que dar agua, sol, aire, cuidados. Hoy también Bernardo habló de los cuidados. ¿Cuáles serían esos cuidados que tenemos que incluir en la planificación, en el cómo de lo que pasa en el aula? Bueno, en lo que estamos planteando, lo que está planteando la provincia de Córdoba para sus escuelas, es pensar en términos de la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje profundo, las metodologías activas, ¿no? Y ahí mismo aparecen algunos formatos en relación con esto, y la idea de la pedagogía de la pregunta, no de la respuesta, ¿sí? O no únicamente de la respuesta. Uno podría decir nuevamente, salgo de acá y cualquiera puede hablar de una pedagogía de la pregunta, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, preguntar, hacer valer la pregunta. Por supuesto, esto está inspirado en el método socrático, para todos los que hemos estudiado en la docencia aparece como algo que en algún momento estudiamos. La intención es que las preguntas motiven la indagación, o sea, el proceso que estamos privilegiando para la comprensión es la indagación, y esto lo que hace es priorizar ese aprendizaje activo y la conexión con los intereses de los alumnos. Voy a hacer acá una salvedad. Cuando hablamos de aprendizaje activo, no estoy hablando de un alumno que está haciendo todo el tiempo, porque eso muestra actividad, pero no necesariamente protagonismo, no necesariamente autonomía, toma de decisiones, posibilidad de hacer en función de sus intereses. Entonces, la idea tiene que ver con justamente el protagonismo de los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de pedagogía de la pregunta, estamos diciendo, bueno, ¿pero por qué hacemos esto? Bueno, porque promueve el pensamiento crítico y la creatividad, porque facilita la conexión con los intereses de los estudiantes, porque favorece la colaboración y el aprendizaje interdisciplinario, porque desarrolla competencias como la exploración, la expresión y la comunicación. Y quiero darles un ejemplo concreto. Me ha pasado estar en una escuela donde el docente en esa planificación, por X motivo, define abordar tal contenido, tal saber, tal tema, tal problema, prepara una serie de recursos que va poniendo a disposición de los estudiantes en los días previos o en las semanas previas, unos minutos, no toda la clase, un videíto, un pedacito de una película, un artículo, una historia, no todos el mismo día. En la clase anterior, que era de matemática, les dice 5 minutos antes de terminar, les quiero mostrar que estoy pensando en esta situación. Vi este videito y se los comparte. Y les comparte el video de una isla de plástico en el medio del océano. ¿Por qué? Porque el docente tiene en la cabeza que va a trabajar con cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, el uso de cómo se reciclan los desechos, ¿sí? Quiero ser muy clara con que es todos los días un poquito, una semana o 10 días antes de que empiece a trabajar con ese tema. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy favoreciendo que mis estudiantes empaticen con el problema. Lo mismo que hacen los de Netflix cuando te ponen el cachito de, perdonen, envidiosa, es un tema del momento, disculpen si alguien no sabe de lo que estoy hablando. Te aparece en Instagram, habla Griselda Siciliani, te muestran no sé qué, ¿y qué hacen con eso? Por supuesto, publicidad. En términos de planificación, se llama empatizar.
No es que un día abro la puerta del aula, traigo una película y les digo, a partir de eso empezamos a trabajar. Lo voy trayendo de a poquito, genero conversaciones. Luego de eso, y de verdad que no es algo, o sea, es algo que vi en la escuela, la maestra sentó a todos los estudiantes de cuarto grado que cada uno de ellos formulara preguntas, ¿sí? Preguntas que tienen acerca de eso que fueron conversando toda la semana anterior. Esas preguntas las escribían en unos papelitos y los pegaban en una pared del aula. Y luego que cada uno había escrito sus preguntas, llegaba el momento de la contemplación. ¿Sí? Contemplación, me siento, en ese caso era sentado, por eso estoy diciendo me siento, y miro esas preguntas, la que yo escribí, la que escribió mi compañero, y cada uno elegía qué preguntas quería abordar. En función de las preguntas que quería abordar, la docente armó los grupos y las próximas 2 semanas trabajaron en proyectos en relación con esas preguntas a abordar. Eso es pedagogía de la pregunta, ¿sí? Es darle un valor a los intereses, al tiempo que me lleva a trabajar de ese modo, porque fíjense lo que les estoy diciendo, ¿no? Digo, todos los docentes sabemos crear actividades, no ese es el problema, es cómo configuro la escena didáctica para que esto suceda o no suceda. A veces pensamos que es perder el tiempo, ¿sí? Yo llego, doy la clase, organizo lo que se va a dar, sí, obviamente, pero esto favorece comprensión. ¿Cuáles son los desafíos para los docentes en el marco de esta forma, de este cómo en la enseñanza? Requiere seleccionar contenidos, saberes clave, ¿sí? Fíjense que la transformación de Córdoba no pasa por una transformación, no hay un currículum nuevo, ¿sí? Es el currículum y vamos a meternos en el aula. Esa selección de contenidos clave tiene que ver, por un lado, obviamente con lo que tenés que enseñar en función de la prescripción curricular, pero también con cuál es la escuela, en dónde está, quién es el grupo de estudiantes, cuáles son los problemas o los temas que vos considerás que a esos estudiantes les resultan afines y también, y por qué no, mi propia historia personal. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me apasiona? Eso no significa que solo voy a enseñar los 2 temas que a mí me gustan, ¿sí? Obviamente, esto hay que tratar de ponerlo en diálogo con cuáles son las prescripciones curriculares y el tiempo que tenemos para llevarlas adelante. En esto de menos es más, cuando selecciono contenidos clave, sé que esos les voy a dedicar más tiempo y eso no quita que quizás yo tenga que dar algunos temas, fíjense lo que dije, dar algunos temas con mayor rapidez y no favoreciendo tanto la comprensión. Pero no me bajo de elegir algunos que pueda trabajar de este modo y en profundidad. Esto exige desarrollar aspectos didácticos, priorizar la relación con los estudiantes y la gestión del aula. Lo que traía la compañera con el recalculando, ¿no? Flexibilizar recorridos, ofrecer diversidad de propuestas. Implica un cambio de rol de transmisores a facilitadores. Y acá quiero retomar lo que había traído Bernardo, de la idea de facilitar, ¿no? Está recontra de moda decir facilitadores. Y facilitadores pareciera como que, bueno, entonces que hagan lo que quieran, más o menos, ¿no? Como un docente que no se hace cargo. No, señor, ¿sí? El facilitador lo que hace es crear condiciones para que la comprensión suceda. Esto que yo les decía, bueno, durante toda la semana anterior voy pasando distintos recursos que problematicen, ¿no? Trabajando con eso. Ya veo a alguien y pienso que se me acabó el tiempo. Todavía no, ¿no? 5. Bueno. Esta cuestión en relación con el facilitar. Hay un montón de tareas como docente para facilitar.
tareas que ya realizo, pero que las realizo de un modo, como si dijera, más estructurado en una secuencia lineal que empieza y termina. Y acá la imagen sería, yo estoy trayendo un montón de cosas al inicio y luego caminos que van saliendo y que se van a ir cruzando de cada uno de esos inicios. Y eso, sí, me lo tengo que poder bancar, ¿no? Como docente, en términos de no van a estar haciendo todos lo mismo al mismo tiempo. Bien, avanzando, hay algo que aparece en los documentos que es algo que se llama diseño en retrospectiva, ¿sí? Que es bien interesante para pensar la enseñanza. Es una forma distinta de planificar. Habitualmente, esto no digo que sea novedoso para todos, pero digo, cuando yo me formé como docente, pensás los objetivos, pensás en función de unos contenidos, pensás las actividades, una secuencia que partía de los objetivos y terminaba en la evaluación en la última columna, que uno completaba siempre lo mismo porque no sabías muy bien qué iba a suceder en ese momento. Acá la planificación y la evaluación en retrospectiva, Wiggins y McTighe, dos autores norteamericanos. Jay McTighe tiene una página web en donde sube recursos, pone papers. Están en inglés, sí, pero la verdad es que ahora con el traductor traducimos cualquier cosa, o sea, eso no es un impedimento. Hay un montón de ayudas para el aula que allí aparecen. La idea es la siguiente. Planifico y lo primero que pienso son cuáles son los aprendizajes que quiero que mis estudiantes logren. Voy al final del recorrido. Por eso se llama planificación en retrospectiva o planificación hacia atrás. ¿Qué quiero que puedan hacer? En función de eso, pienso, ¿cómo me van a mostrar que lo pueden hacer? O sea, determino las evidencias aceptables. Fíjense que estoy pensando en la evaluación primero. Van a hacer una obra de teatro, van a resolver un ejercicio escrito, lo que sea. Y luego, y recién ahí, planifico las experiencias de aprendizaje y las situaciones que voy a tomar en el marco de la evaluación formativa. Esta es la idea del GPS. Pienso la llegada, ahí me la da la maquinita, en este caso somos nosotros. En función de eso, pienso cómo me lo van a poder mostrar y luego recién planifico las acciones de enseñanza. Esto, que es sumamente valioso, por supuesto, que si yo lo tomo livianamente, es que antes de conocer a mis alumnos, planifico y pienso que va a suceder lo que pienso que tiene que suceder. Pero en el recorrido puede haber un pozo acá, puede haber una calle que se me inundó y tengo que recalcular. Entonces, más allá de que yo identifique los aprendizajes, más allá de que determiné de qué forma voy a estar mirando y ellos mismos se van a mirar que aprendieron, más allá de que yo pueda planificar las acciones, ojo, que siempre tengo que estar mirando qué es lo que recalculo. ¿Y esto cómo se hace en el cómo? Bueno, no siempre o mucho menos con este formato directo. Y se priorizan formatos curriculares como el laboratorio, el taller, el trabajo por proyectos, los seminarios, los ateneos. Puedo ir variando. Puedo decir, este tema lo voy a trabajar en el marco de un proyecto. Para este otro voy a hacer seminarios, voy a invitar gente que venga y diga y cuente desde su expertise y después hacer algo con eso. Pensar formatos variados. Y esto interpela la matriz curricular que ayer trajo Lila. Bien, lo último, o casi lo último, y yo perdón, pero esto lo quiero mencionar porque para mí esto es absolutamente relevante. Hay andamios para hacer esto. No estoy sola como docente ni como director de una escuela o formando parte del equipo, ¿no? Hay metas. Estas metas que a ustedes les plantean les permiten saber qué es lo que los chicos tendrían que poder hacer al finalizar cada ciclo
y que allí hay aprendizajes y contenidos. Yo acá seleccioné una. Al finalizar segundo grado, los estudiantes podrán sostener la escucha de la lectura de textos literarios y de tradición oral. No lo voy a leer todo solo porque me corro con el tiempo. Pero junto con las metas aparecen progresiones de aprendizaje. ¿Qué son las progresiones de aprendizaje? Son maneras sucesivas de pensamiento cada vez más sofisticadas sobre un tema, pero consideradas de cómo las van logrando los chicos a medida que las aprenden, ¿sí? Se basan en análisis conceptuales, por supuesto, pero también de investigación de aula y didáctica. Esto es central, porque muchas veces los indicadores están construidos en base solamente a análisis conceptuales. Cuando hablamos de progresiones de aprendizaje, estamos hablando de gente que se sentó, perdonen, ese es mi sesgo por la edad. Hizo análisis conceptuales, miró investigación de aula, habló con docentes y en función de eso elaboró las progresiones de aprendizaje. Estas progresiones van a describir recorridos posibles, también pertinentes para la enseñanza, para el aprendizaje, para las trayectorias escolares y los procesos de evaluación, ¿no? Y entonces, fíjense acá, están todas las metas por ciclo, esto está en los documentos que ustedes tienen, y miren qué interesante, está la meta, la misma que yo puse en mi diapositiva antes, el espacio curricular, cuál es el aprendizaje y el contenido, y los indicadores de logro, pensado en términos de progresión de aprendizaje. Entonces yo como docente, cuando planifico, voy a mirar esto y en función de eso voy a pensar el recorrido, los recorridos, las actividades. ¿De qué modo? Como lo quiera planificar, teniendo en cuenta estas dimensiones de la enseñanza para la comprensión, las dimensiones que tienen que ver con la pedagogía de la pregunta, todas las metodologías activas, los distintos formatos. Entonces, como me gusta recuperar el juego completo, mi intención en este armado había sido ver de dónde partimos, estos eran los conceptos, cómo seguimos, la idea de la planificación, una forma particular de planificar, porque no es cualquiera, sino la idea del diseño en retrospectiva, de pensar formatos curriculares variados y con qué andamios les pido que para el cómo piensen cuáles son sus andamios, las metas y las progresiones de aprendizaje. Bien, la última cosa que les quiero mencionar y terminamos, porque les juro que esta es la última diapositiva, es que me quedé pensando en una palabra, ¿no? ¿Vieron que les dije esto de la forma también es contenido? Encontré una palabra rara. Quizás la pronuncio mal, si alguien me lo corrige está todo bien. La palabra es pareidolia. No sé si tiene acento en la I y será pareidolia. ¿Alguien conoce de qué se trata? Bueno, no importa, si por ahí alguno conoce y no se anima. Esta palabra